La experimentación en animales es un tema de debate continuo en la sociedad moderna, que involucra complejas cuestiones éticas, científicas y regulatorias. Durante décadas, la utilización de animales en investigaciones científicas y médicas ha sido fundamental para el avance del conocimiento y el desarrollo de tratamientos médicos que han mejorado la salud humana. Sin embargo, esta práctica también ha suscitado preocupaciones importantes sobre el bienestar de los animales involucrados y la búsqueda de métodos alternativos. En este vídeo en el Copépodo Divulgador, examinaremos los avances en métodos alternativos y regulaciones destinadas a reducir el sufrimiento animal y promover prácticas más éticas en la investigación. Esta cuestión compleja plantea preguntas fundamentales sobre cómo equilibrar el progreso científico con la preocupación por el bienestar de los animales y cómo avanzar hacia un futuro en el que la investigación sea eficaz y ética a la vez. Y lo más importante, veremos si realmente el uso de animales sigue siendo esencial en la actualidad, por lo que sin más dilación, empecemos con el vídeo. A lo largo de la historia de la ciencia y de la investigación, la experimentación animal ha aportado mucho, llegando a ser imprescindible en el avance de esta, pero a pesar de los avances, debemos mirar también por las vidas de los seres vivos que sacrificamos por el beneficio de todos. Por lo tanto, debemos realizar acciones éticas y científicas que comprometan lo menos posibles vidas, y que, si no hay elección, disminuir su estrés lo menos posible y darle una muerte digna sin sufrimiento. Para no tener que estar experimentando continuamente con animales, se han ideado métodos alternativos y reglas éticas que debemos seguir, como la de las 3 Rs, que se basa en la R de reducción de animales usados por experimento mientras que sea una información fiable y precisa, también la R de refinamiento, lo que quiere decir que se mejore al máximo el bienestar animal, así como reducir la severidad del daño producido a los animales, con el uso de técnicas no invasivas como por ejemplo la resonancia magnética. Por último, la R de reemplazo, que obliga a usar otro método que no involucre animales siempre y cuando sea posible, como modelos informáticos y hasta ensayos in vitro. También el uso de organismos menos evolucionados como microorganismos, plantas e invertebrados, con menor capacidad para sentir el dolor. En conclusión, el concepto de alternativas incluye todos los métodos o técnicas que pudieran sustituir a los experimentos realizados con animales vertebrados, reducir el número de animales empleados en cada ensayo, o mejorar los procedimientos ya existentes con el fin de aumentar el bienestar animal, disminuyendo el estrés y evitando el sufrimiento de los animales. Se entiende por mejora del bienestar animal la reducción del dolor o malestar que puede generarse por múltiples factores, como la inmovilización prolongada o inapropiada, infecciones, condiciones deficientes, restricciones inadecuadas de comida y bebida, manipulación incorrecta de los animales, situaciones de alojamiento impropias, lesiones provocadas por luchas y muchas otras razones. El concepto de las 3 Rs se ha aplicado en leyes, políticas y directrices de ámbito mundial y ha sido el punto focal en varios centros gubernamentales y universitarios, ya que es por esta regla la que ha sido responsable de gran parte de las drásticas reducciones en el uso de animales de laboratorio que han ocurrido en el último cuarto del siglo XX y de los cambios significativos en las técnicas de investigación, de ensayo y educación en beneficio de la ciencia y la salud pública, así como del bienestar animal. No obstante, en muchos aspectos, gran parte del potencial práctico de la filosofía de las 3 Rs todavía está por alcanzar, en parte porque hay algunos gobiernos que aún dedican pocos fondos de manera explícita para el desarrollado e instrumentación de las 3 Rs. Si contemplamos el panorama europeo, la mayor parte de los laboratorios de investigación y desarrollo de las grandes empresas químicas, farmacéuticas y cosméticas se encuentran ubicados en Reino Unido, Alemania y Francia, lo que implica que la mayor parte de experimentación animal se realice también en esos países, lo que justifica que el movimiento social de protección del animal de laboratorio esté más agudizado en ellos. Sin embargo, el panorama en España es bien diferente. La magnitud de los sectores implicados en el mundo de las alternativas a los animales de experimentación es cualitativa y cuantitativamente menor. Debido a esto, el menor grado de concienciación en la filosofía de las 3 Rs, comparado con estos países, que no significa que no haya políticas para ello. Entonces, hasta lo visto en este vídeo, desde un punto de vista práctico podemos estructurar la gran gama actual de procedimientos alternativos posibles en 8 apartados diferentes. En primer lugar, con el objetivo de evitar repeticiones innecesarias de ensayos, es preciso mejorar el intercambio de información entre países a nivel internacional con la creación de una base de datos internacional,
con datos actualizados y precisos obtenidos mediante protocolos comunes. La comunicación y colaboración internacional es algo que siempre se debe perseguir. En segundo lugar, el uso de modelos informáticos que relacionan cuantitativamente la estructura química y la actividad bioquímica y fisiológica de los compuestos químicos. En tercer lugar, las mejoras en el diseño de los experimentos con vertebrados con la finalidad de aumentar su validez y disminuir el sufrimiento y el número de los animales afectados. En cuarto lugar, el reemplazo de los vertebrados por seres vivos con sistemas sensoriales menos evolucionados, es decir, no sienten el dolor de la forma en la que nosotros lo sentimos, como los invertebrados, bacterias, algas, hongos, protozoos y plantas, que actualmente no están incluidos dentro de la legislación de protección de los animales de experimentación. En quinto lugar, el empleo de vertebrados en las etapas iniciales de su desarrollo presenta ventajas éticas sobre el uso de animales adultos por las mismas razones esgrimidas en el apartado anterior. En sexto lugar, las técnicas in vitro, que comprenden el uso de organismos unicelulares, como bacterias, levaduras y algas, de fracciones subcelulares o incluso material no biológico, de sistemas celulares a corto plazo, como las suspensiones celulares. Las técnicas in vitro son muy comunes ya que presenta ventajas económicas debido a que eliminas el gasto del uso de animales y, por ende, ventajas éticas. En séptimo lugar, otro procedimiento consiste en aplicar estrategias secuenciales e integradas de ensayo, pudiéndose complementar entre sí, seleccionando aquellos que sea necesario realizar dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo, teniendo un enfoque más eficiente y ético. En octavo y último lugar, otros modelos como los sistemas audiovisuales, los modelos mecánicos, o las simulaciones por ordenador. Este punto incluye una gama más amplia de enfoques modelísticos que pueden utilizarse en la investigación científica. Una vez llegados a este punto, nos preguntamos, ¿es necesario el sacrificio de animales para lograr avances científicos? Pues lamentablemente, siento decirlo yo, pero todavía siguen siendo necesarios para la investigación, ya que la tecnología todavía no ha llegado a un nivel que pueda suplir el uso de animales en todos los casos, solo en algunos. No obstante, como hemos visto, existen leyes muy bien reguladas, al menos a nivel europeo, que reducen el número de animales y se tienen todos los cuidados posibles hasta su sacrificio, teniendo como máxima prioridad el bienestar de los animales de laboratorio. Hasta aquí llega el vídeo en el Copépodo Divulgador, donde podéis escribirme en los comentarios vuestra opinión sobre el uso de animales en investigaciones científicas, que los leeré y responderé con gusto. Y si te ha gustado el vídeo me apoyarías muchísimo suscribiéndote. Así que ya nos vemos en el siguiente tema en este canal. Hasta luego.